¿Qué es exactamente la Federación Europea de Jóvenes Verdes y qué relación tiene con el Partido Verde Europeo? A eso tendría que responder Antonio. Vale, pues a ver, la Federación de Jóvenes Verdes Europeas, porque la traducción viene del inglés y siempre vamos cambiando. El europeas y el jóvenes lo vamos cambiando por todas partes, ¿de acuerdo? Porque en realidad en inglés es Federation of Young European Greens. Entonces, claro, como las traducciones entre los adjetivos van adelante, todo esto y demás, no sabemos traducirla y siempre decimos que es Federación de Jóvenes Verdes Europeas. ¿Verdad? Porque la juventud son personas y son europeas. ¿De acuerdo? Nosotros utilizamos el genérico femenino, ¿de acuerdo? Si no utilizamos el neutro con E, utilizamos el genérico femenino, porque siempre nos referimos a personas, nunca a hombres, humanos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, dentro de la federación esta reúne a todas las juventudes de los partidos verdes en Europa. Cuando decimos Europa, no decimos la Unión Europea, que como ya dije antes, ni la Unión Europea es Europa, pero Europa es más que la Unión Europea, ¿no? Ejemplo es que están las compañeras de Georgia o compañeras de Turquía, de Ucrania y demás, que no están dentro de la Unión Europea, pero están dentro, por ejemplo, del Consejo de Europa, que es algo muy importante tener en cuenta. Entonces estas juventudes representan sus propios países, ¿no? Aunque pueda haber más de una juventud por país, siempre en casos especiales. Ejemplo, España, por su configuración histórica, ¿no? Donde están las Juventudes Verdes de Cataluña, que son Joves d'Esquerra Verda, y luego Valencia también tiene una, pero está medio desaparecida, no sabemos, y así, porque allí no participan. Y también, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Portugal, que Portugal, por ejemplo, tiene 3 partidos verdes a todas estas, pero solo hay una juventud. Entonces, cosas muy divertidas, ¿no? O Bélgica, que tiene, al ser un país dividido en dos, tiene la parte flamenca y la parte francesa. Entonces, todas estas organizaciones nos reunimos y siempre debatimos y hay muchas políticas. Hay actividades financiadas también por el Consejo de Europa o también financiadas por nosotras, ámbitos políticos y también tenemos reuniones políticas a nivel discusión de cuál es la perspectiva de futuro de Europa o cuál es la perspectiva de los derechos sociales. Lo que refiere al Partido Verde Europeo, somos las juventudes. O sea, si la organización como tal tiene derecho a voto dentro de sus congresos del Partido Verde, también tenemos peso en las decisiones porque tenemos derecho a voto y también derecho a las discusiones, ¿no? O sea, si al final vemos una cosa, la Federación de Jóvenes Verdes Europeas está dentro del Partido Verde Europeo y tiene peso como independientes, pero es que luego las propias juventudes también tenemos peso dentro de nuestros partidos madres, en los que debatimos las cosas y llevamos las cosas también a Europa, ¿no? Ejemplo, yo propuse una resolución sobre los territorios insulares europeos. Ejemplos son Canarias, Azores, Baleares y así, que son países o no, y se aprobó dentro de la FIE. Y también se aprobó dentro de la Asamblea Federal del Partido ECO, porque la llevamos allí y demás. Todo ello, o sea, si son estructuras de red, al fin y al cabo. O sea, si nos movemos en estructuras de red. No solo yo participo dentro de mi partido. O sea, yo participo dentro de mi partido, participo dentro de mi juventud y participo dentro de las juventudes europeas. Exacto. Entonces, tenemos espacios de participación que son realmente abiertos, porque al final lo único que cuesta es iniciarse. En el sentido de, chicos, no te voy a mandar solo. O sea, si la primera vez que vayas, te quiero mandar con alguien para que no te sientas cohibido al fin y al cabo. O sea, porque si no conoces las realidades y cómo funciona dentro, te vas a ver a gente que hace así y tú como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, siempre es lo que decimos, ¿no? Tenemos estructuras de red porque trabajamos en varios espacios a la vez, ¿no? Incluso en España también trabajamos en el Consejo de la Juventud de España. O la Federación de Jóvenes Europeos va al European Youth Forum, que es el Consejo de Juventud Europeo, por así decirlo, ¿no? Dije antes Consejo de Juventud Europeo y es Consejo de Juventud de España que trabajamos nosotros, entonces eso se me va. Vale. Y así. Entonces, es una federación, como cualquier otra, que tiene gran peso al final político, porque es la representación de las juventudes de todos los partidos verdes europeos. ¿Qué actividades estáis ahora promoviendo?
durante el confinamiento? ¿Cómo lo lleváis a nivel organizativo el confinamiento? ¿Qué cositas hacéis? Bueno, hacemos nuestras reuniones periódicas que tenemos este domingo, nuestra reunión de la comisión permanente. Organizamos unas cervezas virtuales, solo nos ha dado tiempo a organizar unas con los compañeros, un poco para hacer cuidados y demás. Hemos hecho varias reuniones en la comisión ecofeminista y también del grupo de trabajo de participación en ciencia política. Entonces, vamos trabajando igual, lo que pasa que ante la presión de las pantallas sí que es verdad que hemos espaciado un poco más las reuniones, porque, claro, algunos estamos estudiando y trabajando, ¿y cómo estudiamos y trabajamos? Pues con pantallas. Encima, si todo lo que es actividad política también significa sí o sí someterse a pantallas continuamente, pues hemos hecho un poco de cuidados internos y aplazado un poco el espacio entre esas reuniones y encuentros virtuales, pero siempre estamos en comunicación vía WhatsApp, vía Discord, que es una nueva plataforma en la que nos estamos acostumbrando a trabajar. Es decir, siempre hay comunicación interna y van saliendo ideas y proyectos. Se quería hacer un debate ahora sobre lo que se está viviendo. Lanzo esto, pero no quiero que nos vengan muchas preguntas de esto, ¿vale? Porque estamos en debate interno y no podemos tener una postura fehaciente al respecto. El debate sobre feminismo y trans, ¿no? Un poco cómo se está viviendo esto en la sociedad ahora, y habíamos propuesto pues que hubiera un debate sobre esto, ya fuera virtual. Virtual me refiero solo vía WhatsApp o encuentro telemático entre todos y todas. Y siempre van saliendo cosas. Antonio conocerá más a nivel interno organizativo porque es el que trabaja más la política interna organizativa y seguro que nos puede contar más cosas al respecto. A ver, sí, básicamente Miriam ha dicho la gran mayoría. O sea, así que no quede en lo que queríamos decir sobre todo, ¿no? Con el gran debate que tenemos ahora sobre los derechos de las personas trans. Así que al final recabamos en que los derechos de las personas trans son derechos humanos. No podemos tener una postura fehaciente, Miriam y yo, porque aunque seamos cargos electos, al fin y al cabo, dentro de la organización, somos una organización horizontal que debate todo. O sea, sí, pero todo, todo, todo. O sea, si rendimos cuentas, tenemos que hacer rendición de cuentas a nuestras compañeras, decirles, oye, hemos estado haciendo esto, o hemos estado haciendo aquello, o estos son nuestros presupuestos, o así nos hemos defendido dentro del partido. Pero no podemos hablar sobre nuestras compañeras cuando este mismo debate no lo hemos tenido. O sea, es decir, aunque muchas de las posturas que ya se han visto sean las mismas, ¿no? O sea, es decir, no sean las mismas, sino sean muy parecidas, próximas, similares. sí, similares entre nosotras. Entonces, lo digo para que no quede súper feo de que ahora no vamos a hablar sobre esto. No vamos a hablar sobre esto porque es el debate del momento y no queremos mojarnos. No. Sí, es que ya no estamos mojando dentro de nosotras como para encima achacar a nuestra compañera. ¿Qué tal? En sí que un es mes cierto, podemos dar respuesta. en un mes. ¿Sabes? Si quieres dentro de un mes te damos la respuesta, pero ahora no la tenemos. Y esto no decimos el mes por el hecho de que sea un espacio de tiempo, sino porque básicamente al final somos, la mayoría de nosotras somos personas jóvenes que trabajan o estudian y que estamos ahora mismo cerrando años. O sea, si cerramos años de la educación superior, cerramos años en otras empresas porque empezamos algunas empresas en vacaciones o así. Entonces, sí que es cierto que lo que hemos hecho sobre todo es, podemos hablar, podemos debatir, podemos conectarnos, vernos y demás, pero siempre teniendo en cuenta ese espacio de salud mental y de cuidados, ¿no? O sea, si un poquito tener el espacio de seguridad dentro del grupo de WhatsApp y dentro de Discord, decir, oye, me pasa esto, tengo estos problemas, o así, y que nos apoyemos entre nosotras sin juzgar, siempre más allá de lo que nos dicen, ¿no? O sea, decir, tener esos espacios de seguridad y de cuidados, ¿no? Estas redes de cuidados que nos parecen fundamentales, porque al final es lo que decía Miriam, ¿no? O sea, si nos pasamos 24/7 delante de una pantalla. Es decir, y tampoco es plan. No es plan del día a día tener que estarme conectando al ordenador para hacer cosas de la universidad. Que me tengo que conectar, pero chicos, pues que tengo que mandar. A veces mando la mierda a mis compañeros de la comisión permanente como Miriam me manda la mierda a mí. Pues sí, sí, porque acabamos agotados. O sea, si llega un punto, ¿no? Esto lo vamos girando con todo lo que ya hemos dicho antes. Llegamos a un punto en que el cansancio y la salud mental achacan a todas nosotras, seamos activistas fehacientes del 24/7 o seamos activistas que participamos de vez en cuando o así. Es que al final vivimos muy rodeadas de pantallas y demás. Y el coronavirus lo que nos ha...
lo bueno que estaba diciendo Antonio de cuando a lo mejor llegamos al punto máximo de saturación es que siempre hay acompañamiento dentro de la red. Es decir, a lo mejor parece que nos coordinamos para saturarnos, pero no es así. Es como sale de manera totalmente espontánea y a lo mejor un mes va a ser Antonio el que esté saturado por un motivo o por otro mes será Ana, otro mes será Carlos y así. Pero lo bueno que tiene es que siempre hay gente para acompañarte en ese tránsito de, mira, desconecta, apaga, déjalo, antes estás tú, tu salud, etcétera. Ya dentro de una semana lo miramos o ya cuando estés, pues nos avisas y ya está. Es decir, siempre dejamos los espacios para que aquello no suponga un desgaste mental innecesario. Es decir, ante todo, la salud y el bienestar de cada uno de nuestros integrantes. O sea, apagas el móvil una semana y no pasa absolutamente nada. Desconectas por completo porque la salud es lo primero. Y creo que eso es algo bueno y bonito que deberíamos trasladar a todos los espacios, no solo de nuestra juventud, sino de todo el partido, de toda la federación de partidos, y que quizás otras formaciones sindicales, políticas, deberían tomar como precepto, ¿no? De, ante todo, la salud de uno, y si significa que durante 2 semanas vas a estar desconectado, que durante 2 semanas no vas a estar atendiendo a nada, pues es que tiene que ser así, porque no tenemos que producir todo el tiempo y porque cuando uno está descansado y uno ha tenido tiempo para sí, es mucho más despierto, está mucho más creativo, mucho más reflexivo y aporta más. De nada me sirve una persona desgastada, saturada hasta la extenuación. El Claro. efecto del quemado, básicamente, lo que queremos evitar. Exacto. Desde luego que hay que tomar con precaución estos nuevos hábitos porque a veces no son nada sanos. Yo también me pego mucho en las pantallas pero vamos, espero que no os volváis locos y que salga adelante el debate de feminismo y trans, que salga muy bien y que tenga el mismo éxito más que lo de las jornadas que hemos comentado antes. ¿Qué opináis de la crispación política que hay ahora mismo? Cuando estábamos hablando del tema del coronavirus, lo digo porque, por ejemplo, en Portugal se ha visto como la derecha ha dicho, bueno, nosotros estamos con el gobierno. Estamos con el gobierno, a lo que digan, tenemos diferencias, pero estamos con el gobierno. Y sin embargo, aquí hay constantemente, además, Antonio lo decía antes, cada mes hay un debate distinto y una bronca distinta, ¿no? Y a ver qué pasa en julio. Entonces, ¿cómo veis la crispación política que hay ahora mismo? A ver, es que parece mito, es que no sé, o sea, si tenemos Portugal, que es un país vecino, que es un país de hermandad, básicamente, ¿no? O sea, si al final las fronteras se diluyen entre nosotras, porque hay tantos puntos de frontera que se nos diluyen, ¿no? O sea, y parecemos, siempre nos intentamos parecer la una de otra, pero nunca llegamos a esto, ¿no? O sea, si vemos cómo los grupos políticos en Portugal, como decía, se ponen de acuerdo, pero en España no. Es decir, y nada, que al final lo que vemos en España es esa crispación, pero sobre todo para quién lleva el liderazgo, ¿no? Quién es el que es capaz de hacer cosas en esta crisis para defender los españoles, la españolidad y todo esto, ¿no? Esto lo digo por nuestros señores de la derecha y la extrema derecha. Porque parece que solo hay un tipo de españolidad que es válida. Y es un poco también la masculinización de la política. O sea, si vemos como hay partidos que no van a la crispación, sino a la proposición y al enfado en sentido de no tomárselos en cuenta. Ejemplo es Compromís, porque la gente critica muchísimo que Compromís haya votado en contra del estado de alarma, pero es cierto, verdad, que al final vivimos en un sistema parlamentario que es atomizado. O sea, si te digo, Canarias tiene un gobierno formado por 5 partidos políticos diferentes. O sea, y estamos hablando que el gobierno de España está formado por 2 y que tiene que debatir con 5 o 6 más para poder sacar las cosas. Y ese es el hecho, ¿no? O sea, si vivimos en un sistema político masculinizado en sentido de la confrontación, la pelea, quién tiene la razón y quién la lleva y quién no. En vez de realizarlo a partir de unas bases de diálogo y de comprensión, ¿sabes? Sí, porque es que no es... Y sucede lo que ha sucedido en el Congreso, ¿no? O sea, si insultos... Entonces vemos esta crispación constante
de insultos, de llamarse cada uno mamarracha para un lado y para el otro, en vez de llegar a consensos y a puntos de acuerdo. O sea, sí, porque al final, por mucho debate que haya, no va a haber, parece que nunca hay puntos de acuerdo dentro de las formaciones políticas, ¿no? Cosa que en Europa no pasa. O sea, si lo ponemos el ejemplo de la Unión Europea, donde los partidos políticos se han puesto de acuerdo para muchas cosas, mientras que en España no, ¿no? O sea, si yo siempre barro para casa y lo que yo barro es lo más importante y lo que se debe hacer sí o sí, en vez de políticas de comprensión y políticas más feminizadas en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, en poder entendernos unos y otros sin tener que estarnos chillando y llamándonos terroristas y así. En todo lo que dice Antonio, yo lo que veo es una falta de cuidados. Cuidados en el lenguaje, cuidados en las maneras y cuidados en la perspectiva. Es decir, si aquello lo enfocáramos de manera diferente, pues sería mucho más productivo en el buen sentido de la palabra. Y sí que se han visto prácticas, o sea, a nivel nacional hemos visto que todo ha estado un poco descolocado, pero a nivel local, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se han logrado acuerdos puntuales entre fuerzas políticas que puede parecer muy opuestas. O también en el caso de Barcelona para aprobar los presupuestos de este año. Entonces, yo me quedaría con que a nivel nacional ha sido un esperpento, pero a nivel local o a nivel regional ha habido prácticas que sí son dignas de una buena colaboración política y que es lo que debemos esperar desde ahora en adelante de la política. Menos crispación, más colaboración y más capacidad de cooperación y de aportación, porque con la crispación no se consigue nada. Todo el mundo tiene su momento de enfado, de cabreo, de indignación, en el que puede salirse de madre y puede decir las cosas o comunicar las cosas no de una manera demasiado adecuada y buscando quizás el enfrentamiento, pero siempre hay espacio para la reflexión, para recuperar la cordura y para construir, que es lo que se tiene que hacer. Se tiene que construir, no enfrentarse. Entonces, toda esta vieja política de la derecha más reaccionaria a mí me levanta la bilis y me la deja a la altura de la garganta y me cabrea muchísimo, porque creo que solo hacen daño. Creo que solo su objetivo es hacer daño. No consigue nada con ello más que enfrentamiento y hacer daño. Y sí que este gobierno hay que reconocerle que hay algunos puntos de la gestión que han sido acertados. Por ejemplo, lo del ERTE. Para mí el ERTE medianamente se ha gestionado bien como iniciativa política, se ha gestionado mal como política en la práctica porque ha tardado mucho en llegar esas aportaciones económicas a quien lo necesitaba. Si no se hubiera creado este parapeto de los ERTES, estaríamos hablando de ERES, con lo cual habría mucha más gente haciendo cola en el INEM, bueno, lo que ahora es el SEPE, y hubiéramos salido mucho más abocados a una crisis económica sin capacidad de rehacer o de reconstruir en poco tiempo con tanta gente desamparada, ¿no? Entonces, eso lo aportaría como algo positivo, al igual que el ingreso mínimo vital. Para mí han sido dos grandes aciertos en lo que reconozco que hay una tendencia progresista en la que también me siento identificada con ellos. Entonces, eso es la política y eso es lo que se tiene que hacer, idear y crear cosas que aporten soluciones, no enfrentar y crear falsos problemas que no nos conducen a ninguna parte, como ahora lo del test de droga en el Parlamento. ¿Y eso a qué viene? ¿Para qué aportas eso? ¿Eso qué soluciona? ¿Qué nos aporta ahora en este momento? Nada, simplemente es para crear debate, crear polémica y ocupar prime time de la televisión y que la gente hable en la calle sobre esto y no sobre lo que realmente importa y nos debe de preocupar. Y lo que también, ¿no?, es lo que veníamos defendiendo desde antes. Es decir, aquí lo que se están haciendo son políticas cortoplacistas. Es decir, todo lo que se propone son políticas cortoplacistas. ¿Por qué? Porque la gente te va a ir a votar más cuando sabes que este partido propuso esto y se hizo, o este partido otro hizo esto y también se hizo, o no se hizo, o que este votó en contra de algo, o así. O sea, si vemos la política como si fuera algo cortoplacista, y un ejemplo de ello es la tía, ¿no? O sea, si Díaz Ayuso, en el que se recriminaba que el gobierno de España estaba en contra de la capital porque no le dejaba pasar de fase. Y era como digo, no, chicas, es que no tienes recursos sanitarios. Es decir, es que no estamos pensando en el hecho de
que abran los comercios y demás. Estamos pensando en el hecho de que si esto repunta, no tienes suficientes recursos para podernos hacer frente. Y al final es un poco eso, ¿no? O sea, decir, y yo aquí discrepo con Miriam, sí que es cierto que el gobierno ha hecho cosas muy buenas, pero también hay muchas faltas, ¿no? O sea, es decir, mucha falta de planificación o mucha falta, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, este ingreso mínimo vital ha dejado a las personas jóvenes fuera. O sea, es decir, no, ya no nos consideran personas, sino hogares, que es mucho más complejo, porque hogar significa tener una independencia de los padres o de tus progenitores que no tienes. O sea, si recordemos que en España la edad media para poder independizarse es de 29 años. O sea, si estos son datos del Consejo de la Juventud de España y que es muy, muy, muy complejo. Y esto no es independizarse de que me voy a vivir a un piso, esto es independizarse de que me voy a compartir un piso. Así, porque es a los recursos que yo llego. Entonces, claro, por supuesto, y es un gobierno que ha hecho cosas muy buenas, pero que también hay que ser críticos también incluso con lo que nos gusta, ¿sabes? Sí, porque esto de que te apruebo una ley de cambio climático para hacerme cambio climático para ser ¿cómo se dice? Neutralmente como lo de carbono, es que siempre me sale en inglés carbon neutral, que es Sí, tipo que las emisiones de carbono son neutrales, ¿no? O sea, decir, aunque yo produzca emisiones de carbono, las absorbo, o sea, si las utilizo para mi producción. Pero a la vez te incito a que compres coches diésel y gasolina para fomentar la economía. O sea, y es como, señores, que estamos en 2020 y estáis planteando esta política para el para 2050. 2050, que son 30 años. O sea, es decir, que es que no es que sea dentro de un siglo. O sea, es decir, esto es a la vuelta de la esquina. Ya. Entonces, esa crispación también la veo en eso, ¿no? Lo que decíamos, que es mejor hacer políticas cortoplacistas a largoplacistas. O sea, y que ya se coman el problema otras personas. Ejemplo, los jóvenes. Sí. Tenemos que luchar también, aparte de lo que ha dicho Antonio, de una ley digna de cambio climático, una ley digna de bienestar animal. Eso no lo podemos olvidar, porque todo va de la mano, ¿no? Entonces el cuidado al medio ambiente es transversal y hoy día no tenemos esas garantías jurídicas. Antonio, ¿alguna cosilla que se te haya quedado en el tintero? Pues no mucho más, la verdad. Así saludar a todas nuestras compañeras de la comisión permanente, a las 7 que somos, que es importante reconocer también su trabajo y demás. Que hemos dicho mucho rato lo de coportavoces, compañeras y demás, que al final lo que hemos dicho es que somos organizaciones horizontales. Quería explicarlo porque lo decimos mucho y luego aparece y la gente no lo entiende. O sea, si como partidos verdes nosotros no tenemos secretarías generales, ni presidentes, ni nada, sino tenemos cosas que se llaman portavoces, que son siempre en paridad de género, que es importante, y siempre son 2 personas. Aparte del equipo que tenemos, ¿no? O sea, sí, un saludo a todas ellas que son Ana Carlos, Janiel, Isiar y Nacho, que sin ellas no estaríamos aquí, básicamente. ¿Cómo podemos la gente o las organizaciones apoyar las reivindicaciones y la lucha de Red de Cujo? Pues, a ver, lo más sencillo es retuitearnos, darnos visibilidad dentro de las redes sociales y demás, que eso es lo más fácil. Cosas más complejas. Podéis donarnos dinero, así podéis donar al partido y que el partido nos lo dé a nosotras. Esto parece una tontería y es muy capitalista, pero chica, para hacer actividades y para hacer cosas se necesita Hace tiempo y falta. dinero. O sea, si venimos criticando todo el rato el sistema capitalista en esto, pero es que, claro, vivimos en el sistema capitalista, no podemos ir de alternativa tan fácilmente porque no puede ser así. Y si no, también podéis haceros afiliadas y simpatizantes dentro del partido de ECU, que simpatizantes no se paga dinero, pero luego afiliadas sí que hay cuotas más reducidas y demás, y que estamos intentando que sea más accesible a las personas jóvenes, sobre todo, para pagarlas. Entonces, os podéis afiliar, participar en la red de joven, todas estas cosas, participar en Y los la eventos. participación en los grupos de trabajo se puede hacer como simpatizante y en las comisiones igual. Y también, aparte de lo que ha dicho Antonio de colaboración en redes sociales, pues acudir a las manifestaciones que se organizan o a los eventos que organizamos, ya sea a nuestras asambleas, que se puede venir si se quiere, que hacemos eventos, hacemos charlas en abierto también, entonces participar en este tipo de actividades que se hacen a lo largo y ancho de todo el territorio
nacional. Es decir, da igual que estés en Asturias, que seguro que hay algo que la red Ecoasturias hace, como que estés en Andalucía, que la red Ecoandalucía también va haciendo cosas. De hecho, va haciendo webinarios periódicos, por si a alguien le interesa. Y nosotros desde la red Ecojoven igual, desde la red Ecomujeres se hacía también unas especies de conferencias centradas en ecofeminismo, y está la red Ecoanimales también y la red LGTBI. Es decir, hay espacios suficientes en los que encontrarse con la red Ecojoven, porque, como ha dicho Antonio, trabajamos en red de manera transversal y es fácil colaborar y cooperar. Y como último apunte, trabajar a nivel comunitario hacia políticas verdes en la práctica. Ya está, que eso lo podemos hacer todos, desde consumo responsable local, etcétera, etcétera. Eso también nos ayuda a nivel moral de que lo que defendemos y por lo que luchamos tiene sentido y va creciendo en la práctica social también. Y es una de las cosas, lo que dice Emilia, ¿no? O sea, si participas a nivel local, es también el hecho, ¿no? Lo que seguimos diciendo, no es solo, no podemos poner el foco en la ciudadanía para hacer el cambio, para enfrentarnos al cambio climático, no podemos decirle cómo tenéis que vivir y cómo tenéis que hacer las cosas. Entendemos que no sois solo los grandes causantes de este cambio climático, porque también son las empresas, son los grandes movimientos, aviones, barcos, transporte, la producción de por sí, pero también que tenemos nuestro papel de que podemos aportar ese grano de arena para luchar contra el cambio climático, que es algo fundamental, ¿no? Y si no se lucha desde una forma equitativa, en el que entremos todas las personas, no puede hacer un cambio, no podemos luchar contra un cambio climático de manera eficiente, la verdad.